El mundo de Lucía Alves olía a café recién hecho y a productos de limpieza con un toque cítrico. Un universo contenido en los pasillos pulcros y silenciosos de Innovatec, una corporación donde los sueños se construían en código y se presentaban en pantallas de alta definición. Sin embargo, su realidad era analógica, tangible y, sobre todo, invisible. Sus días transcurrían en un ciclo repetitivo de llenar tazas, limpiar mostradores y asegurarse de que las mentes brillantes que la rodeaban nunca tuvieran que pensar en sus necesidades mundanas. Se movía con una eficiencia silenciosa, un fantasma con una bandeja de plata, memorizando las preferencias de cada ejecutivo. El señor Ramírez, con 2 de azúcar, la señorita Chen, con leche de almendras, el director solo y amargo, como el futuro que a veces sentía que le esperaba. Nadie la veía realmente. Solo notaban su ausencia cuando una taza estaba vacía. Su conflicto interno era un murmullo constante bajo la superficie de su calma aparente. ¿Y si tienen razón?, pensaba mientras pulía la máquina de expreso hasta ver su propio reflejo distorsionado. ¿Y si esto es todo para lo que sirvo? A pesar de poseer una mente analítica, capaz de desentrañar los complejos problemas que escuchaba de pasada en las salas de juntas, la constante desvalorización la había convencido de que su lugar estaba al margen. Las ideas que bullían en su cabeza, soluciones innovadoras para cuellos de botella en proyectos y estrategias de mercado que nadie parecía ver, eran aplastadas por el peso de su uniforme. Eran sueños tontos, ambiciones que no le pertenecían a alguien como ella, una simple empleada de servicio que luchaba por pagar las medicinas de su madre enferma. La virtud esencial de Lucía era una dignidad inquebrantable que la envolvía como una armadura invisible. Soportaba las miradas condescendientes y los comentarios apenas velados con una serenidad que desarmaba, aunque por dentro cada palabra cruel era una pequeña herida. Observaba todo, escuchaba todo. Al servir café en las reuniones más importantes, no solo oía el murmullo de las conversaciones, analizaba los datos proyectados en las pantallas, identificaba las fallas en los razonamientos y conectaba los puntos que los propios ejecutivos, cegados por sus egos y su jerga corporativa, no lograban unir. Su inteligencia no estaba en un título universitario colgado en la pared, sino en su capacidad de ver el sistema completo desde la posición más baja, entendiendo los problemas de Innovatec mejor que nadie. El escenario de su humillación diaria era la sala de juntas del piso 30, un acuario de cristal con vistas a la ciudad que le recordaba cuán pequeña era. Ese día, el aire estaba cargado con la tensión de una reunión de brainstorming que no iba a ninguna parte. Los ejecutivos, con sus trajes caros y sus rostros frustrados, lanzaban ideas vacías mientras el tiempo se agotaba. Lucía se movía en la periferia, rellenando vasos de agua, sintiendo la presión como si fuera impropia. Verónica Torres, su jefa directa, la observaba con ojos de halcón, buscando cualquier mínimo error para reafirmar su propio poder. Para Verónica, el control sobre Lucía era un pequeño trofeo en un mundo donde ella misma se sentía mediocre y constantemente amenazada por el verdadero talento. Sucedió de repente, como un relámpago en una habitación cerrada. La jarra de café se vació justo cuando el CEO pedía una recarga. Un contratiempo menor, insignificante para cualquiera, pero para Verónica fue la oportunidad perfecta. Mientras Lucía se apresuraba a preparar más, con movimientos rápidos y precisos, la voz de Verónica cortó el aire tenso de la sala. «¿Hasta para servir café eres incompetente, Lucía?», resonó su pregunta, no como una consulta, sino como una condena pública. Cada palabra era un látigo. Si tu inteligencia fuera del tamaño de tu lentitud, quizás harías algo útil aquí. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, denso y cargado de juicio. Todas las
Miradas se clavaron en ella, no con simpatía, sino con una mezcla de lástima y diversión cruel. Lucía sintió el calor subir por su cuello hasta quemarle las mejillas, un fuego humillante que la consumía por dentro. Mortificada, solo pudo murmurar una disculpa casi inaudible. «Lo siento, señora Torres, enseguida traigo más». Su voz se quebró al final, una traición de sus cuerdas vocales que revelaba la grieta en su armadura de dignidad. No se atrevió a levantar la vista, pero pudo sentir las sonrisas burlonas de los ejecutivos, pudo oír el suave murmullo de sus risas contenidas. Eran como lobos que habían olido la sangre. En ese instante, dejó de ser una persona para convertirse en el chiste del día, un alivio cómico para sus frustraciones. El deseo de desaparecer, de volverse literalmente invisible, era tan abrumador que sus rodillas temblaron. Cada segundo que permaneció en esa sala fue una tortura, su cuerpo congelado en el epicentro de un desprecio que no merecía. Con un nudo en la garganta que le impedía respirar, se dio la vuelta y salió de la sala. El sonido de la puerta cerrándose a su espalda fue como el de una celda. Caminó por el pasillo con la mirada fija en el suelo, viendo cómo sus zapatos gastados se movían sobre el mármol impoluto. Las lágrimas que había luchado por contener ahora se agolpaban en sus ojos, calientes y traicioneras. Se sentía despojada, expuesta y profundamente sola. El eco de las risas parecía seguirla, rebotando en las paredes de su mente. No era la primera vez que Verónica la menospreciaba, pero nunca antes lo había hecho con tanta crueldad y frente a un público tan importante. Había cruzado una línea, transformando la indiferencia corporativa en una agresión personal y directa. El ataque no solo había herido su orgullo, sino que había reforzado su peor miedo, que ella era exactamente lo que ellos veían. Una mujer incompetente cuya única función era servir café, y ni siquiera eso podía hacerlo bien. Se refugió en la pequeña cocina del personal, un espacio sin ventanas que de repente se sintió como el único santuario en todo el edificio. Apoyó las manos en el mostrador de acero frío, tratando de anclar su mente temblorosa. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, silenciosas y amargas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de pura rabia e impotencia. Sabía que valía más que eso, pero en el despiadado ecosistema de Innovatec, su valor era medido por la rapidez con la que llenaba una taza. Y hoy había fallado. Mientras Lucía se desmoronaba en la soledad de la cocina en el piso 40, Ricardo Méndez, el enigmático jefe de innovación e hijo del fundador, sentía una frustración paralela. Su oficina, un espacio minimalista y aislado del resto de la empresa, era su fortaleza y su prisión. Estaba rodeado de informes de proyectos fallidos, ideas mediocres presentadas con grandilocuencia por ejecutivos aduladores que carecían de visión. Su reputación de ser frío y directo era una coraza forjada por años de decepción. Despreciaba la arrogancia corporativa y anhelaba autenticidad, una mente brillante que no estuviera contaminada por el ego. Con un suspiro de hastío, apartó una propuesta sin valor y decidió bajar a la cocina del piso 30, buscando un café fuerte, uno de verdad, no la imitación que servía la máquina de su piso. Era una excusa, un pretexto para escapar del silencio de su torre de marfil. Al entrar en la cocina, el sonido de sus zapatos caros fue absorbido por la escena que encontró. Lucía estaba de espaldas a la puerta, limpiando el mostrador con una meticulosidad casi febril, pero sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. No se percató de su presencia. Ricardo se detuvo, sintiendo una extraña punzada de incomodidad, como un intruso en un momento de dolor privado. Observó por un instante la dignidad de su tristeza, la forma en que intentaba mantener la compostura incluso cuando creía que nadie la veía. Iba a darse la vuelta y marcharse, pero en ese
Momento. Ella pareció sentir algo, se sobresaltó y se giró. Al verlo, el pánico cruzó su rostro. Sin decir una palabra, prácticamente huyó de la cocina, avergonzada de haber sido descubierta en su vulnerabilidad. En su apuro por escapar, un pequeño cuaderno de tapa dura se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo con un ruido sordo. Quedó abierto a sus pies. Ricardo se inclinó para recogerlo, con la intención de llamarla para devolvérselo. Pero algo lo detuvo. La página abierta no contenía garabatos ni una lista de compras. Estaba cubierta por una caligrafía pulcra, diagramas de flujo y anotaciones precisas que analizaban con una claridad asombrosa el proyecto Fénix, la misma iniciativa que él había descartado esa misma mañana por considerarla inviable. ¿Qué es esto?, pensó, su curiosidad superando su sentido de la privacidad. Pasó las páginas, una tras otra, con un asombro creciente. No eran simples notas. Era un plan de reestructuración completo, una solución genial que abordaba cada uno de los fallos que sus equipos de expertos no habían podido resolver. Se quedó de pie en medio de la cocina vacía, con el cuaderno en la mano como si fuera un artefacto de otro mundo. El aroma a café y lágrimas aún flotaba en el aire. Miró hacia el pasillo por donde ella había desaparecido. La imagen de la empleada invisible y llorosa fue reemplazada por la de una estratega brillante, una mente excepcional escondida a plena vista. Su desdén por la injusticia que había presenciado de lejos en la sala de juntas se transformó en una admiración profunda y un chispazo de indignación. El mundo corporativo que tanto despreciaba había estado a punto de desechar a la persona más valiosa de toda la empresa. Levantó la vista y su mirada ya no era fría ni distante, sino intensa, calculadora y llena de un nuevo y decidido propósito. ¿Creen que Ricardo hará lo correcto y buscará a Lucía? Déjenme saber en los comentarios qué harían ustedes en su lugar y suscríbanse para no perderse cómo empieza esta increíble conexión. Al día siguiente, un aura de deliberada casualidad rodeó a Ricardo Méndez. Evitó los ascensores privados y esperó junto a los comunes, calculando el momento en que Lucía haría su ronda matutina. La encontró cerca del área de descanso, llenando una bandeja con tazas limpias. Su rostro aún mostraba la sombra de la humillación del día anterior, y se movía con una cautela que no tenía antes, como si temiera atraer cualquier tipo de atención. Ricardo se acercó a ella, y Lucía se tensó visiblemente al reconocerlo, esperando quizás una reprimenda por su comportamiento en la cocina. En lugar de eso, él le tendió el cuaderno de tapa dura. «Creo que esto es tuyo», dijo con un tono neutro, aunque sus ojos la estudiaban con una intensidad que la hizo estremecerse. Ella lo tomó, sus dedos rozando los de él por un instante, un contacto fugaz que se sintió como una descarga eléctrica. Lucía balbuceó un agradecimiento, esperando que él se marchara y la dejara con su invisibilidad. Pero Ricardo no se movió. Se apoyó ligeramente en el mostrador y añadió, como si fuera un pensamiento al azar, «Tienes una mente muy organizada». La frase, aparentemente simple, la dejó sin aliento. Nadie, en todos sus años en Innovatec, le había dicho algo que se acercara a un cumplido sobre su inteligencia. Fue un gesto de reconocimiento tan inesperado que no supo cómo reaccionar. La confusión luchaba contra la sospecha en su mente. ¿Qué quiere él? ¿Se está burlando de mí? Pero al buscar en su mirada, no encontró ni rastro de malicia. Solo una curiosidad genuina que la desarmó por completo y la dejó sin palabras, aferrada a su cuaderno como si fuera un salvavidas. A partir de ese día, la rutina de Ricardo cambió. Comenzó a bajar personalmente a la cocina del piso 30 cada mañana para pedir su café, un hecho tan inusual que generó murmullos entre los empleados. «El café de aquí tiene más carácter»,
decía como excusa si alguien preguntaba. Pero su verdadero propósito era Lucía. Mientras ella preparaba su expreso doble, él iniciaba conversaciones sutiles. «¿Qué opinas del retraso en la logística de distribución?», le preguntó un día, como si le preguntara por el clima. «¿Has oído lo que dicen los de marketing sobre la nueva campaña?». Usaba el pretexto de los rumores de pasillo para acceder a la mente que había descubierto en las páginas de su cuaderno para escuchar sus análisis sin filtros. Lucía, al principio, respondía con monosílabos, temerosa de decir algo incorrecto. Sin embargo, la persistencia de Ricardo y la inteligencia de sus preguntas comenzaron a derribar sus barreras. Se dio cuenta de que él no la estaba poniendo a prueba, sino que realmente valoraba sus respuestas. Poco a poco empezó a compartir sus observaciones, sus ideas, las soluciones que había guardado para sí misma durante tanto tiempo. Cada respuesta que daba solo servía para impresionar más a Ricardo. Quedaba fascinado por la elegancia y la simplicidad con la que ella identificaba problemas complejos, confirmando que la mujer que servía el café tenía una visión más clara que todo su consejo de directores. La conexión entre ellos comenzaba a forjarse, no sobre el romance, sino sobre un profundo respeto intelectual. La creciente cercanía entre ellos no pasó desapercibida para Verónica, cuyo resentimiento se transformó en una vigilancia activa. Ricardo, previendo el peligro, se mantuvo alerta. Un día, mientras revisaba unos correos, interceptó una comunicación interna que confirmaba sus sospechas. Verónica había iniciado el proceso para despedir a Lucía, citando redundancias en el personal de servicio como una excusa endeble. La furia se apoderó de Ricardo. No era solo por proteger a Lucía, sino por el principio. Era una batalla contra la mediocridad que buscaba extinguir el brillo ajeno. Actuó con la rapidez y la precisión de un estratega. Sin revelar su mano, movió los hilos en recursos humanos, creando una nueva posición en su propio departamento, una que no existía hasta ese momento: asistente administrativa de proyectos de innovación. Un título vago, pero con el peso de su autoridad. Lucía fue convocada a una reunión sin previo aviso. Caminó hacia la oficina de recursos humanos, con el corazón en un puño, convencida de que su momento había llegado, que Verónica finalmente había ganado. Se imaginó recogiendo sus pocas pertenencias, el fin de su única fuente de ingresos para el tratamiento de su madre. Pero en lugar de una carta de despido, le entregaron un documento de traslado. A partir de mañana reportará directamente al señor Méndez en el piso 40, le informó la gerente con una sonrisa forzada, claramente confundida por la extraña promoción. Lucía leyó el papel una y otra vez, incapaz de procesar las palabras. ¿El piso 40? ¿El departamento de Ricardo? Era un salto tan ilógico y monumental que parecía un error, un sueño del que despertaría en cualquier momento. El piso 40 era otro mundo, silencioso, elegante y ocupado por no más de un puñado de personas. Su nuevo escritorio estaba cerca de la oficina de Ricardo, y el pretexto de la ayuda organizacional se convirtió rápidamente en la realidad de una mentoría secreta. Las tardes se convirtieron en su santuario. Después de que todos se iban, Ricardo cerraba la puerta de su oficina y ambos se sumergían en el proyecto del cuaderno. Él la guiaba, le enseñaba a estructurar sus ideas en un lenguaje corporativo, a crear proyecciones financieras, a defender sus puntos con datos. Fue en una de esas noches, rodeados de papeles y del brillo de la pantalla del ordenador, que compartieron su primera conversación verdaderamente personal. Ella confesó su miedo, su sensación de ser un fraude que no merecía estar allí. Él, a su vez, le ofreció una rara visión de su propia vulnerabilidad, hablándole de su soledad en la cima, de su frustración por estar rodeado de gente que solo quería su apellido.
La inteligencia real es rara. Lucía, le dijo, su voz más suave de lo habitual, y la gente como Verónica le teme más que a nada. En ese momento, la barrera entre jefe y empleada se disolvió, dejando a dos personas que se sentían como extraños en su propio mundo. El subtexto de sus palabras era evidente. Cuando él decía inteligencia real, se refería a ella. Cuando sus manos se rozaban al alcanzar el mismo documento, la pausa era más larga de lo necesario. La atracción crecía en el silencio, una corriente subterránea que prometía complicarlo y, a la vez, salvarlo todo. El éxito silencioso de Lucía era una afrenta directa a la frágil autoestima de Verónica. Incapaz de aceptar que la mujer a la que había humillado poseía un talento genuino, se convenció de que debía haber algo turbio. Consumida por el rencor y la envidia, se convirtió en una espía dentro de su propia empresa. Observaba cada movimiento de Lucía, cada interacción con Ricardo, buscando una debilidad, una grieta por donde atacar. Su oportunidad llegó a través de un favor de un técnico de sistemas al que una vez había ayudado. Con una excusa sobre problemas de seguridad en la red, consiguió acceso remoto al ordenador de Lucía. Lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. No mensajes inapropiados, sino un proyecto completo, brillante y revolucionario, el mismo que ella sabía que estaba generando un enorme revuelo en los pisos superiores. Con la sangre hirviendo de celos, Verónica actuó. Descargó una versión inicial del proyecto, un borrador detallado pero no finalizado, y lo guardó como si fuera un tesoro robado. Sabía que presentar el trabajo como suyo era arriesgado, pero su mediocridad la había vuelto audaz en su desesperación. Sin embargo, robar la idea no era suficiente. Necesitaba destruir a la creadora, asegurarse de que nadie jamás creyera que Lucía podría ser capaz de tal genialidad. Fue entonces cuando plantó la semilla del veneno. Comenzó a esparcir un rumor, una calumnia cuidadosamente elaborada, susurrada en la cafetería y en conversaciones casuales. Pobre Ricardo, decía con falsa compasión, está tan cegado por esa chica que ni siquiera ve que ella lo está manipulando. ¿Una promoción así de la noche a la mañana? Todos sabemos cómo se consiguen esas cosas. El rumor se extendió por Innovatec como un virus, infectando cada rincón de la oficina. De repente, las miradas que recibía Lucía ya no eran de indiferencia, sino de desprecio y juicio. Los susurros la seguían por los pasillos. Las sonrisas maliciosas la apuñalaban por la espalda. Las palabras amante, trepadora, oportunista se adherían a ella, manchando su reputación y la de Ricardo. El escándalo amenazaba con destruir no solo su credibilidad profesional, sino también la de él, pintándolo como un ejecutivo imprudente que mezclaba los negocios con el placer. Para Lucía, el impacto fue devastador. La confianza que había comenzado a construir con tanto esfuerzo se hizo añicos, reemplazada por una duda paralizante. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el interés de Ricardo no era genuino? El ambiente en el piso 40 se volvió tenso. El santuario que habían construido se sentía ahora contaminado por el mundo exterior. Lucía intentaba trabajar, pero las miradas de los pocos colegas que compartían el piso eran insoportables. Se sentía sucia, marcada. El proyecto, su fuente de orgullo y esperanza, ahora parecía la causa de su ruina. Verónica había logrado su objetivo. No solo había robado su trabajo, sino que también había envenenado su mente, haciéndola dudar de sí misma, de Ricardo y de la pureza de la conexión que habían forjado. El obstáculo ya no era solo externo, una gerente celosa, sino que se había instalado en su interior, un veneno que amenazaba con destruir su espíritu y su sueño desde dentro. El peso del escándalo se volvió insoportable para Lucía. Cada susurro era un golpe.
Cada mirada de reojo, una acusación que la despojaba de su valor. Empezó a verse a sí misma a través de los ojos de los demás. No como una innovadora, sino como un problema, una mancha en la impecable reputación de Ricardo. La culpa la carcomía. Sentía que, en su ascenso, había arrastrado al único hombre que había creído en ella hacia el fango. Su sueño se había convertido en su pesadilla y en la de él. La idea de protegerlo se convirtió en una obsesión, la única acción honorable que sentía que le quedaba. Creía que su presencia era tóxica y que la única manera de salvarlo era desapareciendo, sacrificando su propia oportunidad para preservar la carrera y el buen nombre de él. Una tarde, después de una jornada particularmente difícil, donde escuchó a dos secretarias reírse abiertamente de ella, tomó una decisión. Con el corazón pesado y una resolución sombría, fue a la oficina de Ricardo. Él estaba de pie, mirando por la ventana panorámica, con la silueta recortada contra el atardecer de la ciudad. Cuando ella entró, él se giró con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de su rostro. «Ricardo, no puedo seguir con esto», dijo ella, su voz apenas un susurro cargado de dolor. «El proyecto tienes que presentarlo tú solo. Yo renuncio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y definitivas. Para ella era un acto de amor. Para él fue como una traición a todo lo que habían construido juntos. Ricardo se acercó a ella, su rostro una mezcla de incredulidad y frustración. «Renunciar, Lucía, eso es exactamente lo que ella quiere. ¿Vas a dejar que gane? ¿Vas a tirar por la borda todo tu trabajo por mentiras?» Intentó razonar con ella. Le aseguró que no le importaba lo que la gente dijera, que juntos podrían superar esto. Pero Lucía, rota por dentro, negó con la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos. «No entiendes, ya no se trata de mí. Te están atacando por mi culpa. Me siento como un ancla que te arrastra hacia el fondo. No puedo permitir que mi nombre destruya el tuyo». En su desesperación, se había convencido de que ella era el problema, un fardo del que él debía liberarse. Se quitó el gafete de la empresa y lo dejó sobre el escritorio de caoba, un gesto simbólico que rompía su conexión con Innovatec y le pareció a él con su vida. «Te mereces algo mejor que ser el centro de un escándalo por defender a la chica del café», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando a Ricardo solo en la oficina, con el gafete sobre la mesa como la única prueba de que ella había estado allí. Por primera vez, el hombre que siempre tenía un plan, que controlaba cada variable, se sintió completamente impotente, viendo cómo la persona más brillante que había conocido se rendía, convencida de que así lo estaba protegiendo. Este es el momento más oscuro para Lucía. ¿Crees que hizo lo correcto al intentar proteger a Ricardo? ¿O debería haberse quedado a luchar? Comenta tu opinión abajo y no te despegues, porque lo que sucede a continuación lo cambiará todo. El día de la reunión final con el consejo, la atmósfera en la sala de juntas principal era de una solemnidad casi palpable. Los ejecutivos más importantes de Innovatec, incluido el padre de Ricardo, el fundador de la empresa, estaban sentados alrededor de la imponente mesa de roble. En el frente, Verónica Torres, vestida con un traje impecable, presentaba el proyecto de Lucía con una confianza arrogante, recitando los puntos clave de memoria, pero sin la pasión ni la profundidad de quien los había creado. Lucía no estaba allí. Había dejado de contestar las llamadas de Ricardo, fiel a su decisión de desaparecer. Ricardo observaba a Verónica desde su asiento, su rostro una máscara de calma helada que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Esperó pacientemente, dejando que ella se enredara en su propia red de mentiras. Justo cuando Verónica llegaba a la diapositiva de las proyecciones financieras, sonriendo con suficiencia al consejo,
Ricardo se puso de pie. Disculpa, Verónica, pero creo que hay una confusión fundamental en lo que estás presentando, dijo, su voz tranquila pero cortante, atrayendo la atención de todos. Verónica lo miró, desconcertada y molesta por la interrupción. Antes de que pudiera replicar, Ricardo hizo una seña a un técnico en el fondo de la sala. La presentación de Verónica fue reemplazada en la pantalla gigante por una imagen de alta resolución. La página de un cuaderno, cubierta con una caligrafía inconfundible y fechada meses atrás. Eran las notas originales de Lucía. Ricardo avanzó por la sala y con cada paso proyectaba una nueva página, mostrando los diagramas, los cálculos y el nacimiento de la idea. Esta es la verdadera génesis del proyecto Fénix, continuó Ricardo, su voz ahora resonando con una autoridad inquebrantable, mientras las pruebas irrefutables se sucedían en la pantalla. No nació en una oficina de gerencia, sino en la mente de alguien que entendía esta empresa desde sus cimientos. Alguien a quien todos ustedes ignoraron. Se giró para mirar directamente a su padre y al resto de los directores, su mirada barriendo sus rostros atónitos. Durante los últimos meses no estaba desarrollando un proyecto, estaba desarrollando a una líder. La verdadera mente detrás de esta revolución en Innovatec es la señorita Lucía Alves. El nombre de Lucía resonó en el silencio sepulcral de la sala y el rostro de Verónica se descompuso, pasando del blanco pálido al rojo de la furia y la humillación. El golpe final fue magistral. Ricardo sacó 2 documentos de su maletín. El primero era una carta de promoción a su nombre para dirigir la nueva subsidiaria que nacería del proyecto. La rompió por la mitad, un gesto dramático que dejó a todos boquiabiertos. Luego, colocó el segundo documento sobre la mesa frente a su padre. «Este es el único nombramiento que tiene sentido», declaró. «Propongo a Lucía Alves como la nueva directora general de esta subsidiaria, con total autonomía». La audacia del movimiento dejó a todos sin palabras. No solo había desenmascarado a una impostora y defendido el honor de Lucía, sino que había apostado su propia carrera para ponerla en el lugar que le correspondía, validando públicamente su genio y su valor de la forma más poderosa e innegable posible. Ricardo no esperó la deliberación del consejo. En cuanto terminó su discurso, salió de la sala, dejando tras de sí un caos de murmullos y rostros estupefactos. Sabía exactamente dónde encontrar a Lucía, en el pequeño y modesto apartamento donde vivía con su madre. Condujo por la ciudad, con el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando llegó, la puerta se abrió tras unos segundos de vacilación. Lucía estaba allí, con los ojos enrojecidos e hinchados, claramente habiendo llorado. La noticia de lo ocurrido en la reunión había volado, transmitida por un colega compasivo que la había llamado de inmediato. Lo miró, incapaz de articular palabra, abrumada por la magnitud de lo que él había hecho por ella. Era un gesto tan grande, tan desinteresado, que su mente apenas podía comprenderlo. ¿Por qué? Fue lo único que acertó a susurrar, su voz temblorosa. Ricardo entró y cerró la puerta suavemente a su espalda, creando un universo íntimo solo para ellos dos. «Porque era la verdad, Lucía», respondió él, su tono desprovisto de toda la frialdad corporativa, dejando al descubierto una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «No podía quedarme de brazos cruzados mientras alguien intentaba apagar tu luz. No podía permitir que el mundo no viera la mente brillante que yo tuve el privilegio de descubrir». Se acercó a ella lentamente, acortando la distancia que los había separado. «Esto nunca fue solo por el proyecto. Desde el momento en que encontré tu cuaderno, supe que eras excepcional, y lo que sentí por ti fue mucho más allá que simple admiración profesional». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Lucía, pero esta vez no eran de dolor o humillación, sino de un alivio catártico,
una liberación de todas las dudas y miedos que la habían atormentado. Toda la vida se había sentido invisible, infravalorada. Y ahora este hombre no solo la había visto, sino que había arriesgado su propio futuro para asegurarse de que todo el mundo la viera también. «Pensé que te estaba protegiendo al alejarme», confesó ella, su voz ahogada por la emoción. «Creí que era una carga para ti». Ricardo negó con la cabeza y con una ternura infinita le secó una lágrima con el pulgar. «El único peso que he sentido ha sido el de perderte», dijo él. «Lucía, me estoy enamorando de ti». Esa fue la confesión que rompió todas las barreras restantes. Ya no había un jefe y una empleada, solo un hombre y una mujer, que se habían encontrado en las circunstancias más improbables. Ella se arrojó a sus brazos, aferrándose a él como si fuera su ancla en un mar de emociones abrumadoras. «Y yo de ti, Ricardo», respondió ella contra su pecho, «más de lo que crees posible». Él la apartó suavemente, lo justo para mirarla a los ojos, y luego la besó. Fue un beso que selló todas las promesas tácitas, un beso cargado de alivio, de pasión y de la certeza de un futuro que, por primera vez, ambos sentían que podían construir juntos, no como un jefe y su protegida, sino como iguales, como socios, como almas gemelas. 6 meses después, el nombre de Verónica Torres era solo un recuerdo vergonzoso en los pasillos de Innovatec. Había sido despedida de forma fulminante tras la reunión del consejo, su carrera deshecha por su propia malicia. El consejo, por su parte, había aprobado por unanimidad la audaz propuesta de Ricardo. La nueva subsidiaria, bautizada como Alves Innovations, se convirtió rápidamente en la división más exitosa y dinámica de la compañía, todo bajo el liderazgo de su nueva CEO. La historia de Lucía se había convertido en una leyenda dentro de la empresa, la empleada de servicio cuya brillantez había sido descubierta y que ahora dirigía su propio imperio. Su ascenso no fue solo un triunfo personal, sino un símbolo de que el talento y el valor podían encontrarse en los lugares más inesperados. La escena final transcurre en la misma sala de juntas del piso 30, el lugar de su mayor humillación. Lucía entra, pero esta vez no lleva una bandeja sino un portafolio de cuero. Viste un traje elegante que irradia autoridad y confianza. Los mismos ejecutivos que una vez se rieron de ella están sentados alrededor de la mesa, y en cuanto ella entra, todos, sin excepción, se ponen de pie en una muestra de profundo respeto. Ella asiente con la cabeza, una sonrisa serena en su rostro, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. El círculo se había cerrado. Ya no era invisible. Era el centro de gravedad de la habitación, la líder a la que todos admiraban y seguían con lealtad. En un rincón junto a la ventana, Ricardo la espera. Sostiene 2 tazas de café humeante. Su rol ahora no es el de un salvador, sino el de un socio y su más grande admirador. Se acerca y le entrega una de las tazas, un gesto íntimo y lleno de significado que recuerda el humilde comienzo de su historia. Se inclina y le susurra al oído, su voz una mezcla de orgullo y amor. ¿Lista para sorprender al mundo, jefa? Lucía levanta la vista hacia él, sus ojos brillando con una luz nueva, la luz de quien finalmente conoce su propio valor. Toma la mano de Ricardo, entrelazando sus dedos con los de él, un gesto que lo dice todo sobre su alianza inquebrantable. Ella le devuelve la sonrisa, una sonrisa genuina y llena de felicidad. «Solo si estás a mi lado», responde. Se miran por un instante que parece una eternidad, una promesa silenciosa de que enfrentarán juntos cualquier desafío. Su historia se convirtió en un poderoso recordatorio de que el amor verdadero ve más allá de los uniformes y las etiquetas sociales, reconociendo el valor que se esconde en el alma. Demostraron que la bondad y la inteligencia, cuando se unen, tienen el poder no solo de cambiar vidas, sino de reescribir las reglas del juego.
Y así, juntos, no solo dirigieron una empresa, sino que construyeron un futuro donde el respeto y el amor eran el mayor de los activos. La historia de Lucía y Ricardo nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en su cargo, sino en la fuerza de su carácter. Si te ha emocionado esta historia de superación y amor, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones.